Bonjour à tout le monde. En este video daré continuidad a la serie ¿Quién era realmente Silvio Berlusconi? En la primera parte hago una mención a propósito de lo que se conoce como el Sistema Italia, para poder entender, de alguna manera, cómo fue posible que un delincuente y manipulador, además de otras características totalmente incongruentes con un personaje político, gozase de tanta libertad, poder e impunidad para desarrollar a desmedida su imperio del mal. Por eso debemos por fuerza conocer qué cosa es el Sistema Italia, porque Silvio Berlusconi es un hijo pródigo de este sistema podrido, distorsionado y malverso, representado por la política italiana. Claro, sería un video demasiado largo si solo hablara de este Sistema Italia, que merecería un video en sí. Déjenme dicho en los comentarios si les interesa conocer más a fondo qué cosa es este Sistema Italia, pero por lo menos en este video diré quiénes son sus mayores y más importantes exponentes. Si te interesan estos argumentos, pues quédate hasta el final. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. En mi libro Los carniceros del rey también hago una breve pero clara definición de qué cosa es el Sistema Italia, que empezó a forjarse mucho antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, porque es casi imposible entender el profundo enraizamiento de la corrupción en la política italiana y en la sociedad italiana sin comprender qué cosa es este sistema del cual Silvio Berlusconi se convirtió en uno de sus más representativos personajes y lo fue hasta su muerte, como ya les conté o describí en la primera parte de esta, digamos, miniserie. Y bien, Silvio Berlusconi nace, digamos, como empresario en un ambiente totalmente desviado moralmente, con un padre corrupto y con el dinero de la mafia. Eso es un hecho incontestable. El problema es que encuentra el terreno fértil para su ascenso en el Sistema Italia, que ya estaba bien estructurado y sobre todo con el neto e incondicional apoyo de la Constitución italiana, de los miembros del gobierno, políticos, banqueros y empresarios, igualmente corruptos. Y este sistema, entre otras cosas, es un mecanismo o entidad secreta de poder y de relaciones que la CIA y los Estados Unidos de América implementaron en Italia desde mediados de los años 30 del siglo XX, o quizás antes, pero seguro más o menos desde la fundación de la CIA. Les recuerdo que Italia fue uno de los primeros objetivos de esta institución, y el primer instrumento que utilizaron o del cual se sirvieron para implantar o sembrar este sistema contorto y podrido de dominio y de poder dentro de las instituciones políticas italianas a todos los niveles fue la masonería. Y nada en contrario, si no fuera por el hecho de que, siendo la masonería una entidad esotérica, secreta, sin banderas, pues era el medio ideal para esconder y hacer proliferar la corrupción y los hombres más corruptos de la historia, y no solo italiana, porque el Vaticano es uno de los mejores ejemplos de esto que acabo de decirles. Basta saber que todos los padres llamados fundadores o firmantes de la Constitución italiana, escrita en 1946 y aprobada el 22 de diciembre del 1947, eran masones de un cierto nivel o estatus socioeconómico y político, estilo y copia fiel de los padres fundadores de la Constitución norteamericana, como fueron los casos del comunista Palmiro Togliatti, del católico europeísta Alcides de Gasperi, del fascista socialista Pietro Nenni o del formalmente primer presidente de la República Italiana en 1948, que en 1947 firmó la famosa Carta Magna, el liberal conservador Enrico de Nicola. Pero, ¿cómo se insertó nuestro maleante caballero en este mundo?
Pues por supuesto gracias a la masonería y a la mafia, algo que ya dije en el video anterior, pero sobre todo a la ayuda e influencias de socios masones corruptos formados e inspirados en personajes como los antes mencionados. Construir un imperio no es cosa fácil ni mucho menos rápida, así que nuestro fogoso y agitado Silvio, para quemar etapas, se dedicó desde sus inicios, pero acelerando a partir de la segunda mitad de los años 70, a coleccionar personajes y amistades de todo tipo que le sirvieran para su causa, y lo hizo obviamente repartiendo dinero y cargos a todos los niveles, primero sociales y después políticos. Y claro está que miró y se concentró en los más potentes e influyentes del momento, desde el democrático cristiano mafioso Giulio Andreotti, hombre de la mafia siciliana dentro del gobierno, y basta saber que fue 3 veces primer ministro. ¿Qué cosa no hizo esta cucaracha travestida de jorobado o inválido inocente? Otro de sus grandes mentores fue el socialista y también ex primer ministro, ladrón, Bettino Craxi. Digo ladrón porque le robó a las arcas del Estado italiano más de 250 millones de euros. Por eso tuvo que morir en el exilio, en Hammamet, Tunisia. Pero no son los únicos masones corruptos que pertenecían al cerco mágico de Silvio Berlusconi y del sistema Italia. Por supuesto, estaban además los democráticos cristianos Amintore Fanfani y Giovanni Leone, y obviamente el fascista masón, creador de la logia P2, Licio Gelli. Esta logia P2 fue ideada, apoyada y financiada en todo el mundo, porque era internacional, directamente por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, y su objetivo principal era controlar, infiltrar y desestabilizar cualquier gobierno italiano o de otros países. Olvidaba decir, para terminar de destapar este latón de mierda que representa el sistema Italia y la política italiana, que también están los servicios secretos italianos, que son una entidad represiva y de control y responden directamente a los Estados Unidos y a la CIA, pero claro, de fachada, también al primer ministro de Italia. Y bien, fue en este sano y constructivo ambiente que nuestro querido y estimado Cavaliere Silvio Berlusconi funda y expande su imperio mediático, editorial y empresarial. Repito, gracias a la mafia, la CIA y a la corrupción institucional italiana. El problema es que le servía un medio seguro y oficial para poder, digamos, expandirse o legalizar y poner de acuerdo estos 3 mundos o sistemas de corrupción nacional e internacional. Y así, el 18 de enero de 1984 fundó su propio partido político, una estrategia perfecta. Este engendro de corrupción se llamó Forza Italia, Fuerza Italia, y obviamente lo hizo con exponentes de la mafia siciliana en su interno, como lo es el caso de su gran amigo, más que un amigo, yo diría controlador mafioso, Marcello Dell'Utri. Por ejemplo, algunos han escrito y tratado de denunciar esta ignominia, pero siempre tratándola con aquella aura de ingenuidad o de desconocimiento para hipócritamente no llamar nunca las cosas por su verdadero nombre. Porque Silvio Berlusconi crea un imperio sobre todas las cosas para lavar y reciclar el dinero de la mafia. Así, gracias a la mafia, Berlusconi fue 4 veces primer ministro, rompiendo el récord de su amigo Andreotti y garantizándole una vida eterna a la criminalidad organizada siciliana dentro del gobierno y de las instituciones. Claro, no fue el único, pero sí el más locuaz y agresivo en ese sentido. Y con Andreotti y Craxi como sus consejeros no podía fallar. De aquí en adelante, los escándalos y procesos legales que tuvo que enfrentar fueron cientos. Por cargos como evasión fiscal, sepan que murió debiéndole al fisco italiano más de 300 millones de euros, por corrupción, por abuso de poder o de oficio,
y por nominaciones indebidas, escándalos sexuales o por explotación de la prostitución de menores. El caso Ruby se lo llevó a la tumba literalmente. Vaya, de todo como en botica. Y así, con sus canales televisivos, formaba la nueva familia italiana. El periodista Marco Travaglio, director de un periódico que se llama Il Fatto Quotidiano, El Hecho Cotidiano, le ha dedicado entrevistas televisivas, libros y páginas enteras a los procesos y delitos enfrentados y cometidos, pero no sentenciados por Silvio Berlusconi. Y mientras él expandía su imperio del mal, travestido de bien, la gente común lo votaba, lo admiraba y lo sostenía en todas las elecciones, desde políticas hasta administrativas. El Divo de Italia, bueno, hasta un film le dedicaron, en vida. El problema es que, protegido por una cúpula conformada de una parte por la mafia que él mismo financió, legalizó y contribuyó a solidificar dentro del gobierno, y por otro lado, protegido por los servicios secretos italianos, por el Vaticano y por consiguiente por la CIA y los Estados Unidos de América, este señor, si así se le puede llamar, era impune a la ley italiana o a la ley de los hombres. En sus 4 mandatos como primer ministro emitió más de una ley ad personam. Además, imponía decretos de ley para escapar de sus procesos o para favorecer su red televisiva Mediaset, sus haciendas editoriales y, por supuesto, Fininvest, el fulcro de la familia Berlusconi. Ponía y quitaba ministros a su total antojo, violaba la ley impunemente, y todo esto con el apoyo de presidentes, senadores, parlamentarios de la República de cualquier partido. Sus mayores sostenedores van desde Giorgio Napolitano hasta Sergio Mattarella, pasando por Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Monti, Mario Draghi, del cual llegó inclusive a decir públicamente que era su protegido, además de los ya desaparecidos expresidentes de la República, Carlo Azeglio Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro, Francesco Cossiga, en fin. La lista sería demasiado larga y vergonzosa, pero es un hecho concreto, demostrado, y hay libros y escritos en la red para todos los gustos y colores. Por eso, repito, ¿cómo se puede sentir pena por la desaparición física de uno de los criminales y destructores materiales y físicos de una sociedad entera? Alguien que financió directamente masacres de ciudadanos y asesinatos de jueces, como fueron los casos de los jueces asesinados por la mafia con atentados dinamiteros, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Y esto no lo digo yo, lo dice una sentencia de un juez que incluso la dejó hasta por escrito. Los desastres en una sociedad se pueden presentar de muchas maneras, y el mal o los males que la afligen pueden tener diversos rostros, pero uno de ellos es, sin lugar a dudas, el de Silvio Berlusconi, un personaje tan corrupto como malévolo, que caballerosamente y casi con una gran sonrisa le donó a Italia, entre otras cosas, mucho descrédito, muerte, ignorancia, malos ejemplos sociales y de conducta política, pero sobre todo mucha mafia, mucha mafia. Esto es Del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.